¿Cómo existió el programa? ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué lo haces tú? ¿Y quién eres tú también para hacerlo, ¿no? Buena pregunta, todas muy loables. Pues, bueno, Millonario Inmobiliario empezó como cualquier historia de éxito, realmente, por desesperación o por inspiración. En este caso fue una mezcla de las dos. Yo cuando creé Millonario Inmobiliario, hacía pues muchos años, ya que faltaba algo en mi vida antes de hacerlo, ¿no? Tenía éxito en muchas áreas de mi vida, había creado cosas maravillosas con mi familia, tenía una salud que estaba muy bien, me había clasificado al Campeonato de España de Triatlón, había hecho varios hitos deportivos que para mí eran importantes, había tenido éxito profesional, tenía un sueldo de 6 cifras. Sin embargo, faltaba control a nivel financiero, ¿no? Tenía muchos altos y bajos. Igual que ganaba mucho dinero, lo perdía rápidamente, ¿no? Pues con inversiones que no tenían sentido, con proyectos como emprendedor que no funcionaron, gastaba sin medida y lo estuve manteniendo sin ningún tipo de control, ¿no? En una de estas, aunque ganaba mucho dinero como emprendedor después, me quedé sin dinero. Y dije, ¿cómo puede ser? ¿En qué momento ha ocurrido esto? Que llevo 10 años trabajando como un burro y me he quedado sin dinero. Hace ya muchos años dije, no hay plan B, ¿no? O sea, o creo algo con verdadero significado en mi vida, algo que sea un legado extraordinario, o paso de vivir, la verdad. O sea, esa es la cosa. Y entonces no hay plan B, ¿no? Por eso nosotros hablamos en Millonario Inmobiliario de la palabra obsesión, hacerlo con obsesión, ¿no? Claro, y una vez que tengo muy clara la decisión, es más una elección que una decisión, que es diferente elegir que decidir. Decidir es cuando, vale, decido A, pero tengo plan B, C y D. Elijo es cuando bien, elijo A sabiendo que tengo B, C y D, pero elijo A y estoy 100% empoderado y estoy obsesionado, que es una distinción clara, como he dicho, ¿no? Entonces, bien, yo elijo que quiero ser millonario inmobiliario, elijo que quiero tener un patrimonio indestructible, elijo que quiero crear riqueza intergeneracional, elijo que quiero tener abundancia para ahí, solo desde ahí poder vivir la vida en mis propios términos y poder ayudar y ser un baluarte de transformación. Ahora la pregunta es, ¿y cómo coño hago eso, no? O sea, ¿cómo me formo? ¿Cómo lo hago? ¿Y en quién me inspiro? Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. Al final hubo una persona, como todo, necesitamos un mentor, necesitamos una persona que nos inspire profundamente y que nos acompañe y que nos ayude, ¿no? Yo tuve la figura de un amigo en Londres en el 2001 que veía que se había hecho multimillonario, ¿no? Recuerdo que esta persona empezó comprando propiedades en Edimburgo, hacía alquileres de múltiple ocupación, eh, conseguía financiación de formas que luego yo entendí muy bien y que ahora enseñamos. Tenemos más de 20, 25 formas de poder financiar nuestros proyectos, aparte de la clásica hipoteca o préstamo al banco. Entonces él consiguió de forma muy creativa y con mucho orden comprar pisos en Edimburgo, luego los compraba en Bradford y en las afueras de Leeds, luego los compraba en Essex en Londres y luego se expandió internacionalmente y tal, ¿no? Algo que yo he replicado pues eso, 24 años después, ¿no? 23 años después. Y, y entonces eso es una gran inspiración que yo tuve. Yo vi cómo lo hacía, tuve la suerte de estar con él muy cerca y luego, pues por supuesto, en los últimos 20 años me he formado, me he gastado más de medio millón de euros formándome con los mejores masterminds, trabajando codo con los mejores inversores, literalmente, personas que son multimillonarios, estando en grupos de inversión, en grupos de trabajo donde veo exactamente cómo se hace, ¿no? Y por eso pues tengo inversiones en 5 países, tengo un portfolio multimillonario y es exactamente lo que hacemos aquí, ¿no? Con un plan financiero personal que me hice, con un plan de integridad personal que me hice, con un plan del inversor avanzado que me hice, que es exactamente lo que tienen ahora mismo los que son miembros de Millonario Inmobiliario. Y entonces empecé a obsesionarme por hacer operaciones inmobiliarias y de repente en 3 años conseguí unos ingresos de casi 100.000 euros al año en ingresos pasivos y tuve ese anhelado millón de euros, ese millón de euros en patrimonio neto en Millonario Inmobiliario, ¿no? O sea, que es lo que enseñamos en Millonario Inmobiliario, ¿no? Y eso decidí que lo quería enseñar. Entonces, hubo mucha gente que me preguntaba dentro de mis coaches, dentro de mis alianzas de coaching, me preguntaban, oye, pues, ¿por qué no, cómo podría hacer yo esto también? Porque veía que era algo que no funciona en la vida de muchas personas, personas absolutamente brillantes, que tienen relaciones extraordinarias, que habían conseguido la excelencia profesional, que habían tenido, pues eso, una espiritualidad muy desarrollada, que tenían unas vidas que realmente funcionaban menos en el área de las inversiones, en el área de las finanzas. Entonces, cuando no tenemos bien de tierra, cuando no estamos bien plantados en el suelo,
cuando no estamos conectados con nuestra raíz, ahí vienen raíces, que tiene que ver con nuestra madre también, ¿no? Nuestro arquetipo materno interno, que suele coincidir con nuestra madre natural, pero eso es otra conversación que podemos tener en otro momento, pues al final no tenemos entonces bien de orden, bien de tierra en nuestras finanzas. Entonces me di cuenta que eso es una parte fundamental. Fíjate que es lo que decía Jesucristo, ¿no? No es ama al prójimo más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Primero tenemos que tener nosotros control y abundancia para de ahí poder dar, ¿no? Se puede dar siempre, es algo que hacemos desde el principio, pero ten bien de tierra en tu vida para poder aportar ahí, ¿no? Después. Y eso es exactamente lo que promulgamos en Millonario Inmobiliario. Ten orden, ten integridad. Esto es una tapadera para tener integridad. Ten integridad en tu vida. No gastes lo que no tienes. Haz un plan, entrénate desde un punto de vista incluso espartano para luego tener toda la abundancia que quieras y para no tener ningún tipo de restricción y tener lo que llamamos en Millonario Inmobiliario de ultimate lifestyle, ¿no? El estilo de vida óptimo e ideal que quieras tener en tu vida para que además así precisamente puedas ayudar más a los demás. Entonces, eso es un trabajo que hacemos aquí de integridad y eso es una de mis grandes motivaciones y uno de los grandes porqués de Millonario Inmobiliario, en propulsar y, y enseñar y acompañar y ayudar a la verdadera transformación de muchas personas, ¿no? Y en Millonario Inmobiliario tenemos personas que son ya multimillonarias literalmente y personas que están empezando los pobres con una mano delante y otra detrás, ¿no? Los pobres no lo digo desde la pena, sino desde la compasión. Decir, oye, no, esto no funciona en tu vida, qué bien que sea escuchable que te propongas hacer algo extraordinario desde donde estás, ni mejor ni peor, exactamente desde donde estás. Desde donde estás vamos a hacer que todo ocurra de verdad, ¿no? Y eso es un poco el porqué del millonario inmobiliario. Entonces no reinventas la rueda, fórmate con los mejores, ten mentores, ten coaches, ten formadores, ten acompañantes, ten aliados, que nos llamamos aquí aliados de contabilidad, para que las cosas ocurran sí o sí. Y eso es un poco el porqué también de por qué esto funciona, ¿no?